También películas y excelentes documentales. En vez de concluir aquel periodo salvaje y atroz, de dar el cerrojazo de una vez por todas, la documentación no deja de crecer día a día, ofreciendo la impresión a los lectores y espectadores de su huella devastadora y atroz, sus posibles ecos y consecuencias, no dejan de horrorizar y de provocar angustiadas preguntas a los ciudadanos actuales, se trate del país que se trate. Un siglo, el llamado siglo XX de los totalitarismos que, como terroríficamente expresaba la cita de Vasily Grossman, de Vida y Destino, tuvo como principal característica que lo peor y más infernal, comunismo y nazismo, coincidió en la Tierra en un mismo momento, retroalimentándose e imitándose sin cesar, algo que cualquier persona mínimamente informada y sensata, no cegada por ideologías extremas, hoy tiene claro. Es decir, el equipararlos y ponerlos al mismo nivel en tan macabra balanza, con sus diferencias y enemigos interiores a abatir, aunque no siempre fue así. Como se sabe, durante años, un tupido velo negro de ceguera voluntaria, gracias sobre todo a propagandistas activos de la izquierda occidental, del tipo de Jean-Paul Sartre y Louis Aragon, por no citar a otros muchos, hizo la vista gorda o de forma mucho más directa negó categóricamente la existencia de gulags y masacres de millones de personas en la Unión Soviética. Todo lo que tenía que ver con los crímenes del comunismo y más específicamente con las atroces y constantes carnicerías del estalinismo, que alcanzaron una especial virulencia en los años 30, era cuidadosa y ardorosamente ocultado. Hoy los historiadores cifran en más de 20 millones los muertos del comunismo durante los años de, entre comillas, gloriosa construcción del socialismo. A lo largo de décadas enteras, los críticos más selectivos de la izquierda establecerían diferencias a la hora de clasificar la monstruosidad de aquellos déspotas criminales. Y ahora un capítulo que he titulado Testigos, salvados, convertidos. Hemos hablado de las tragedias del siglo XX y de algunos de los mejores escritores, entre otros muchos, que las supieron reflejar de forma en ocasiones magistral dentro del ámbito de la literatura. Los dos totalitarismos, de forma paradójica, a pesar de las dificultades de publicar y de la censura reinante durante décadas, dieron grandes maestros de la literatura. También hubo grandes maestros en tiempos de paz, por supuesto, o autores ambiguos o directamente poco ejemplares en sus gestos públicos, así como en sus opiniones políticas, como serían los franceses Louis-Ferdinand Céline y Driel Rochelle, o los alemanes Gottfried Benn y Ernest Jünger. Pero querría recordar hoy brevemente algunos de los autores y obras que más admiro. En concreto me referiré a la obra del gran escritor italiano Primo Levi y de otro sobreviviente de los campos e importantísimo creador de nuestros días, el húngaro Imre Kertész. Si tuviéramos tiempo suficiente en esta sesión de hoy, también me gustaría referirme a otro de los más grandes premios Nobel de literatura del siglo XX, el poeta, narrador y ensayista polaco, nacido en Lituania, Czesław Miłosz, que no comparte en absoluto la biografía de los anteriores, judíos que sobrevivieron a los campos de exterminio, pero que me parece también de enorme interés, no solo por su inmensa altura literaria, sino por la posición valiente que adoptó al cambiar de bando, abandonando el comunismo en el que había militado en sus primeros años, en la época de la formación de los bloques políticos que dejaron dividida Europa en dos, recién acabada la Segunda Guerra Mundial. Y también el ruso y judío Vasily Grossman, que hemos citado, sufriría parecido cambio de posicionamiento, desde su militancia en la ideología comunista hasta denunciar las falacias e imposturas de esa utopía cada vez más criminal. Un escritor, Grossman, que permaneció plegado durante años a la más absoluta ortodoxia comunista. En los años más duros del estalinismo aún se mostraba remiso a firmar, actuar o interceder por antiguos compañeros del partido o incluso por familiares,
liquidados sin piedad en las terribles purgas de los años 1937 y 1938. La conversión, entre comillas, de Grossman, paramilitar en el campo de la bondad, como a él le gustaba denominarlo, tendrá lugar paulatinamente y en especial en los años de la Segunda Guerra Mundial. La guerra le daría un vuelco a su percepción del sistema soviético. Entre sangrientos combates y exterminio de los judíos en Europa, Grossman comienza a vislumbrar la realidad del Estado comunista y sitúa en paralelo las esencias totalitarias de los regímenes estalinista y hitleriano. Para su rebelión, la de él y la de tantos otros siervos de aquella tiranía, mucho más grises, de tantas almas sencillas y anónimas, Grossman siempre prefirió utilizar la palabra bondad antes que el bien. Ese bien por el que se combatía dentro de cruzadas y batallas ideológicas. A la hora de elegir, él prefería el ejercicio simple y humilde de la bondad y del amor, el ejercicio de la verdad y de una compasión por el prójimo que no necesitaba de testigos, entre comillas, al modo de una pequeña bondad libre de ideología y casi sin pensamiento. Tanto él como su alter ego, el judío Strum, de Vida y Destino, que como revolucionario, entre comillas, se sentía acechado por la duda, el sufrimiento y la desesperación, había sabido que su madre fue asesinada en 1941, víctima de los batallones de exterminio, los feroces Einsatzgruppen, en el momento de la ocupación de Berdichev en Ucrania. Una madre a la que Grossman le dedica Vida y Destino y a la que, entre comillas, el odio del que fue víctima no le hizo experimentar odio ninguno. Así lo escribió en una carta dirigida a ella, encontrada en el momento de su fallecimiento, que tuvo lugar en Moscú en 1964. Comillas. Tú representas para mí lo humano por excelencia y tu terrible destino es el de la humanidad en tiempos inhumanos. Una vez acabada la guerra, no tardaron en comenzar a aparecer en unos países u otros del espectro centroeuropeo grandes escritores que se enfrentaron y que revelaron a través de sus obras los regímenes totalitarios instalados durante décadas en el este de Europa, es decir, en la Rusia soviética y en los países satélites del Pacto de Varsovia, incluidos los disidentes dentro del comunismo o no alineados, como serían Yugoslavia y Rumanía. En este apartado, hoy día, no se puede entender, creo, la literatura del siglo XX o la literatura del continente europeo en sí, sin acercarse no solo a la obra del checo Milan Kundera, de los pocos escritores vivos que han entrado a formar parte de la prestigiosa Enciclopédie de la Pléiade francesa, sino a las obras del que considero otro importantísimo escritor, el serbio y judío Danilo Kish, alabado como un clásico por autores como Susan Sontag, y autor de Enciclopedia de los Muertos y de Una tumba para Boris Davidovich, entre otras obras realmente memorables, publicadas antes de su prematuro fallecimiento, sucedido en 1989, poco antes de la caída del muro, cuando aún se hallaba exiliado en Francia. Un escritor que se podría considerar como un gran innovador de las literaturas de la Europa central, como una especie de Joyce de los Balcanes. Por otro lado, se trataba de alguien que, como Imre Kertész y Norman Manea, sufrió la doble tiranía, nazi y comunista. Huérfano de padre, un judío húngaro asesinado en Auschwitz en 1944, a los 7 años de edad, Kish presenció la matanza de judíos y serbios llevada a cabo por los fascistas húngaros en Novi Sad, en la Voivodina, donde residía su familia.